tema es el planteamiento cuantitativo del problema. El equipo está conformado por Naranjo García María José y León Pantiega Brandon Alejandro. El planteamiento cuantitativo del problema es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes, al igual que determinar la causalidad y sus implicaciones. Puede dirigirse a explorar, descubrir o relacionar, al igual que implica afinar las ideas. Algunos de los elementos son los objetivos, que estas son las guías de estudio, las preguntas de investigación, las cuales son el qué del estudio, la justificación del estudio, que es el por qué y para qué del estudio, al igual que la viabilidad del estudio, entre otros. En los criterios tenemos delimitar el problema, relacionar entre variables, formular una pregunta, tratar un problema medible u observable. ¿Qué es plantear el problema de investigación cuantitativo? Posteriormente que se haya identificado y estudiado a profundidad el tema elegir, el enfoque cuantitativo se encuentra en condiciones de plantear la problemática de investigación. De nada sirve encontrar un buen método y mucho entusiasmo si no se sabe qué es investigar. En realidad, lo que es plantear el problema no es sino afirmar y estructurar más profundamente la idea de investigación, sino también de delimitar la esencia de la problemática cuantitativa. Se dice que los investigadores refieren de colaboradores de varias personas. Se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación. Estos son como describir tendencias y patrones, evaluar variaciones e identificar diferencias y medir resultados, probar teorías. Posteriormente, el investigador debe de ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. Los criterios para plantear un problema de investigación cuantitativa son: el problema debe de expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, con características o atributos de personas, fenómenos y organismos, tanto como materiales, eventos, hechos y sistemas. Posteriormente, el problema debe de estar formulado con preguntas claramente y sin ambigüedades, como por ejemplo: ¿qué efecto? ¿En qué consiste? ¿En qué está probabilidades? ¿Y de qué? Tanto como de qué relaciones y con qué. Y por último tenemos que la problemática debe de implicar la posibilidad de realizar una pregunta empírica. Esto significa que debe de ser factible, debe de observarse en relación objetiva. ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cuantitativo? Bueno, se dice que son 5 elementos y están relacionados entre sí. Los objetivos que persigue la investigación, posteriormente las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad del estudio y por último la evaluación de la deficiencia en el conocimiento del problema. Se dice que de igual manera el investigador, antes de emprender un estudio, tiene que emplear un problema. Esto quiere decir que el método o el enfoque va a utilizar tanto como cuantitativo, cualitativo o mixto, como por ejemplo cuál de las demás de estos elementos hacen falta, como la justificación y posteriormente la viabilidad del estudio. En los objetivos de investigación es necesario establecer qué se pretende con la investigación. Se busca ante todo contribuir a resolver un problema en especial. Debe mencionarse cuál es el problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de estas mismas.
Deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Es habitual utilizar los verbos y sus derivados. Es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los iniciales o incluso se cambien por otros nuevos, según la dirección que vaya tomando este estudio. Se dice que para las preguntas de investigación, además de definir los objetivos concretos de la investigación, estos contienen y plantean por medio de una o varias preguntas el problema que se va a estudiar. Las preguntas deben de ser resumidas y tienen que hablar de lo que se va a investigar. Tienen que ser claras y delimitantes, por lo cual estas se van a llevar al estudio en el campo del problema y se sugiere actividades pertinentes a la investigación. Estas preguntas que están aquí a continuación son algunas de las preguntas que no deben de ser adecuadas durante la investigación y no son nada concretas. Algunas de ellas son como: ¿en qué programas de televisión hay muchas escenas sexuales? ¿Por qué algunos matrimonios duran más que otros? ¿Los gerentes se comprometen con más empresas que los obreros? Estas son algunas de las preguntas generales que no se deben de llevar a cabo. Tenemos que tomar en cuenta que en cuanto más precisas sean las preguntas, más factibles se responden, y esto debe de tomar en cuenta sobre todo los estudiantes que van iniciando una investigación. Esto es para resolver su problemática. Se formula la pregunta y después se origina una gran cantidad de dudas. Posteriormente, estos ejemplos son de un estudio que se analiza de todas las variables o posibles vinculadas a un tema determinado de colectivo y de votos. Un ejemplo de ellas puede ser: se investiga en qué medida se incrementa el número de mensajes políticos en los medios de comunicación masiva durante la época electoral. Posteriormente, dentro de la investigación existen muchas dimensiones de la problemática. Desde luego, debemos de tener en claro que casi todos los estudios deben de ser cuestiones más específicas y limitadas. Justificación de la investigación. Es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones para qué o por qué efectuarse. La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de alguna persona y debe ser suficientemente significativo para su realización. En muchos casos se tienen que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios de este mismo, por lo cual siempre es importante la justificación. Los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación es que una investigación llega a ser conveniente por diversos motivos, como resolver un problema social, a formular una teoría o generar una nueva inquietud de investigación. Alguno de los criterios es la convivencia, que es qué tan conveniente es, para qué sirve. Otro es la relevancia social, cuál es su trascendencia para la sociedad. Implicaciones prácticas, ¿ayudará a resolver algún problema real? Valor teórico, ¿se llenará algún vacío de conocimiento? Utilidad metodológica, la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Esto es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. En algunos casos solo se cumple con un solo criterio. Para la viabilidad de la investigación se deben de tomar 3 estudios y factibilidades. Esto debemos de tomar en cuenta durante una investigación. La primera es la disponibilidad del tiempo. La segunda es los recursos financieros y humanos y materiales que determinan. Y por último, tenemos la insistencia, los alcances de la investigación. Se dice que la investigación es
que requiere un campo o un método, tenemos que plantearlo por medio de preguntas de manera realistas. Esta, sin embargo, es posible de llevar a cabo por medio de una investigación de campo. Sabemos que estas conllevan tiempo, tomará para efectuarlas. La oportunidad y la complicidad deben de ser específicamente esenciales. La siguiente etapa de la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema es, por siguiente, las preguntas, en cómo se van a responder y cómo deben de ser factibles. También es importante que consideremos con respecto a nuestro problema de investigación las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha de considerar? ¿Qué se ha olvidado? Estas preguntas se deben de responder con ayuda o saber dónde se encuentran ubicadas nuestra investigación. Nos va a hacer más factible lo que es la evolución del estudio a nuestro problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar. En este aspecto del planteamiento no solo se puede incluir si el investigador ha trabajado o se encuentra vinculado con el tema del estudio y si sus conocimientos se refieren a una perspectiva clara del problema que se va a vincular o indagar. De no ser así, la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema tendrá que llevar a cabo una revisión completa de la literatura. Las consecuencias de la investigación. En esto es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias del estudio, preguntarse a sí mismo antes de realizarla cómo afectará a los habitantes de esa comunidad. La decisión de no realizar una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es decisión del individuo de quien lo concibe. Los planteamientos cuantitativos constan de 5 tipos complementarios por su propósito. El primero es evaluar. Para evaluar es necesario establecer criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. El siguiente tipo de planteamiento es comprobar. Comparar. Este consiste de grupos, categorías o clases o tipos de fenómenos que constan algunas propiedades o variables. Interpretar es el tipo de planteamiento por su proposición que analiza el significado o implementación de un problema de la investigación. La siguiente es establecer precedentes. Esta determina si se ha presentado un fenómeno o problemas de investigación o situaciones similares. Y por último, y no menos importante, está la determinar las causas de un fenómeno o un problema de investigación, como por ejemplo desde un propósito fundamental, o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia. Conclusión. El planteamiento, en términos generales, es la determinación o limitación caracterizada por una situación o fenómeno de lo que es la investigación, el cual recibe el nombre del problema. En otras palabras, es aquello que el investigador ha estimado en un asunto sin resolver o que ha sido estudiado y necesita sacar respuestas. Esto con la intención de ofrecer alguna solución o por lo menos una explicación más profunda y detallada de aclararse naturalmente un problema. Ya bien mencionamos que para la investigación de un enfoque cuantitativo debemos de plantearnos un paradigma de una organización específico. De forma más resumida, el planteamiento cuantitativo del problema tiene 5 etapas, la cual se construyen por la de objetivos, que es la primera etapa. Segunda etapa es las preguntas de investigación. Tercera etapa es la justificación de la investigación. Por siguiente sigue la viabilidad de la investigación y por último es la evaluación de las definiciones en el conocimiento del problema. Sabemos que el planteamiento del problema es la primera fase inicial de lo que es un proceso de investigación. Esto es de suma importancia ya que esto determina las acciones que se llevarán por siguiente y por lo menos deben de ser claras y precisas. Ya para terminar,
Sabemos que el planteamiento del problema es la fase inicial de lo que es un proceso de investigación y además es el más importante porque de aquí determina todas las acciones. Otra palabra de la cual hemos estado mencionando es ¿qué es un problema? Es común decir que no hay investigación sin un problema y que un problema bien planteado es mejor que cualquier solución. Por último, nuestra referencia bibliográfica fue tomado del libro Metodología de la Investigación, sexta edición, del capítulo 3, el cual es el planteamiento cuantitativo del problema. Esto es todo, muchas gracias.